Bueno, estamos continuando con el programa Todo Incluido, tal como habíamos anunciado y lo estamos reiterando. Hoy vamos a tener la comparecencia del director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el licenciado Gedeón Santos, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y también hombre que integra la cúspide, la cúpula del danilismo en el país. Están acompañando a Gedeón Santos, quien tiene una interesantísima exposición esta noche, el señor gobernador civil de la provincia de Puerto Plata, el doctor Iván Rivera, un danilista de long time. También está con nosotros otra figura señera de esa corriente política peledeísta, el diputado Félix Castillo Rodríguez. También está Joana Santos Núñez. Así que bienvenida a la hija del gobernador y de doña Marixa, la vicealcaldesa. Gente que llevan el danilismo en la sangre. Bueno, también están con nosotros el propietario, director y mandamás de todo esto que se llama Musa Visión, Canal 10, y de la emisora 104.9, que también está enlazada, el empresario de las comunicaciones, Waldito Musa. Así que es un placer tener por aquí a tan distinguida personalidad. También está con nosotros su hermano Jimmy Musa, otro hombre de los medios de comunicación, así como también varios colegas del periodismo de Puerto Plata, así como también un conjunto, una pléyade de seguidores, de integrantes del equipo de Gedeón Santos, que en su momento también estuvo sonando como eventual precandidato. Gedeón, qué bueno tenerte por aquí en Puerto Plata. Eres un hombre muy estimado por los peledeístas, sobre todo por la gente que sigue a Danilo Medina. Así que bienvenido a este pueblo que acoge a su visitante con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha hospitalidad. Muchas gracias, yo me siento cómodo aquí. Te decía en la pausa que yo tengo raíces puertoplateñas. Mi mamá es de acá, de Puerto Plata, y mi papá de Santiago. Soy cibaeño por origen, aunque nací en la capital, pero cuando pequeño venía mucho aquí a la ciudad de Puerto Plata y tengo gratos recuerdos aquí, de mis abuelos y de todo esto. Así tu madre vivió en las inmediaciones del histórico Puente de la Guinea. Exactamente, ella vivía por el Puente del Gustico, como le digo yo, porque cuando uno pasa un poquito rápido, cuando baja, siente como una cosquillita en el estómago. Sí, así es que me siento bien, me siento como... Además, usted es primo mío. Además, Santos. Santos, sí, somos santos, sí. Gedeón, entonces, ¿cómo de entrada podemos calificar la labor del presidente Danilo Medina? ¿Es tan excepcional, es tan importante como para merecer la modificación de la Constitución de la República para crear las condiciones legales para que éste pueda aspirar, para que éste pueda pretender asistir como candidato presidencial en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana y continuar por 4 años más allá del 16 de agosto del próximo año? Bueno, mira, lo que está pasando con el presidente Danilo Medina es algo excepcional. En la historia republicana de nuestro país no se conoce un caso. En América Latina, solo Rafael Correa ha llegado a tener los niveles de aceptación popular que tiene hoy el presidente Danilo Medina. En principio, muchos decían que eso era una luna de miel que iba a pasar pronto. Otros decían que era algo artificioso. Sí, y que a los 100 días, que es normalmente el periodo de gracia que se le da a un presidente... La luna de miel. Para que la luna de miel pase, Danilo iba a disminuir en sus números de simpatía. Y lo que ha pasado es que lo que hizo fue seguir creciendo y estabilizarse en una
porcentaje que nos llena hoy de orgullo porque en estos momentos él es el presidente más popular del mundo. Del mundo. En el mundo no hay un país que tenga un presidente que ronde el 90% de aceptación de la población. Es decir, los demás presidentes que tienen popularidades altas en diferentes partes del mundo y de América Latina solo llegan al 86-87%. Danilo en su mejor momento ha llegado a tener 92% de aceptación de la población. Pero eso es solamente por su accionar desde el poder, por su impronta en el gobierno, o eso en gran medida se debe al desbarajuste que padece la oposición en el país, la cual está atomizada, está dispersa. Bueno, mira, aquí hay factores de carácter, digamos que subjetivo y de carácter muy objetivo. Yo pienso que lo primero es que Danilo ha demostrado que desde el poder se puede cumplir la palabra empeñada. En la campaña él hizo una serie de promesas y las está cumpliendo. En segundo lugar, yo creo que el presidente Danilo Medina ha demostrado el valor de la humildad en la carrera política y presidencial. Muchos políticos no sabíamos cuánto valía la humildad para una carrera política. Y Danilo lo que ha hecho es darnos cátedra de cuánto vale este activo que es la humildad. Ese mismo activo que es la humildad lo ha llevado a humanizar la figura presidencial, a diferenciarse de presidentes que estaban un poco por encima, ¿verdad?, digamos, de la sociedad. Y él lo que ha demostrado que él es un ciudadano que se identifica con la gente. Por muchos años la gente estuvo, digamos que, marginada de las políticas públicas. Y en tercer lugar, Danilo lo que ha hecho es poner al ciudadano en el mismo centro de las políticas públicas en el país. Es decir, el ciudadano debe ser la razón de ser de las políticas de Estado, y eso es lo que ha hecho Danilo. Luego, las medidas que ha tomado ha dado en el clavo en las necesidades esenciales y fundamentales que quiere la población. Muchos presidentes creen que van a pasar a la historia por sus propias ideas, por tener su propia agenda. Y lo que hacen es que le imponen una agenda al país, la de ellos. Pero resulta que el país tiene su propia agenda. Danilo lo que ha hecho es asumir la agenda de la sociedad. Para ponerte un ejemplo, la educación. La educación llegó a un momento que maduró en este país, ese tema. Y la sociedad comenzó a exigirle al Estado que invirtiera recursos en la educación. Danilo lo que ha hecho es asumir esa agenda y no venir a imponerle una agenda, un sueño de él. Y también eso lo valora la población. Desde el punto de vista intangible, Danilo ha logrado rescatar la confianza de la gente en la figura presidencial. Ha sido tan así que antes, cuando uno veía las encuestas, uno notaba que la gente tenía desesperanza y desconfianza de los políticos y del sistema de partidos. Hoy, cuando vemos las encuestas, y ahora están empezando a salir, ustedes verán qué porcentaje tan alto de la población ahora tiene esperanzas en el futuro y confía en el Estado dominicano. Pero por ahí anda una encuesta, la encuesta ACISA, que parece ser que tiene como objetivo bajar esa ascendencia que tiene en la preferencia o en la intención del voto o en la simpatía del pueblo el presidente Danilo Medina, porque solamente dice que un 58% está de acuerdo con la reelección, pero al mismo tiempo establece que Danilo y Margarita ganarían también en primera vuelta, por lo que no es tan imprescindible como están vendiendo ustedes que el candidato sea el presidente Danilo Medina, porque una eventual candidatura de Danilo Medina y quizás de la propia Margarita los orillaría a ustedes a tener que asistir a una segunda vuelta. Bueno, esos son escenarios hipotéticos todos. Y la encuestadora ACISA es una sola firma. Vendrán otras encuestas,
ya se están, creo que, tomando muestras de diferentes firmas y vamos a esperar para entonces compararlas, porque creo que es prematuro evaluar la encuesta CISA y sin compararla con otras encuestas. Por lo tanto, no quisiera yo opinar sobre esta encuesta en este momento hasta esperar las otras que vienen. Pero es importante que la tomes en cuenta, Gedeón, porque yo tengo el pálpito y mucha gente yo creo que se identifica con esa presunción que tengo de que esta encuesta se hace con la finalidad de decirle a ustedes, no va a ser tan fácil posibilitar la reelección, porque nosotros estamos pretendiendo competir por la candidatura. Esa es la lectura que yo le estoy dando a esa encuesta. Bueno, es un derecho que tiene... Detrás de la cual evidentemente que podría estar el expresidente Leonel Fernández. Es un derecho que tiene el compañero Leonel Fernández de aspirar a la presidencia, como todo militante del PLD. Además, el compañero Leonel Fernández es un activo de nuestro partido. En sus gobiernos, el PLD pudo exhibir importantes logros en la República Dominicana, especialmente en el área de la infraestructura y la modernización del país. Cuando nosotros llegamos al poder en el 96, bajo el primer gobierno, el segundo y el tercer gobierno del compañero Leonel Fernández, este país cambió. Pero se ha degradado un poco, un tanto esa política por el alto nivel de corrupción que se dice que existió en ese gobierno, hasta el punto de que durante un tiempo muy prolongado, tanto Díaz Rúa como el senador Félix Bautista han estado en la picota pública por un lado, siendo cuestionados por la opinión pública, sobre todo por los opositores, y también están siendo encausados. El primero ha logrado que se haya engavetado definitivamente el expediente que se le había instrumentado, mientras que todavía Félix Bautista está peleando en el grado de juicio preliminar. Es decir, que hay un gran cuestionamiento y eso evidentemente que ha erosionado esa figura que en su momento tuvo un nivel de popularidad que obligaba a verlo como un político prácticamente imbatible, sobre todo porque venía de triunfar de una manera convincente en las elecciones en las que había aparecido como candidato presidencial en la boleta de tu partido. ¿Qué puede decirnos en relación a todas esas reflexiones mías, que es el reflejo de la reflexión de mucha gente? Mira, con el tema de la corrupción, yo soy una persona muy parca para hablar de ese tema, porque cuando llegamos al poder en el 96, yo recuerdo que teníamos a veces la percepción de que muchos dirigentes del Partido Reformista, que era el partido que estaba anterior a nosotros gobernando, se le acusaba de corrupción, de tantas cosas, y cuando llegamos al poder descubrimos que si bien es cierto que muchos dirigentes del Partido Reformista se corrompieron, una cantidad no lo hizo, y eran acusaciones falsas, y descubrimos que mucha de esa gente que se les acusaba eran gente honorable y honesta. Por lo tanto, yo prefiero que sea la justicia que sobre la base del cúmulo de la prueba pueda decidir si hubo o no corrupción en los gobiernos del compañero Leonel Fernández y a los compañeros que se les está acusando ahora de corrupción, porque yo no tengo ahora mismo la capacidad para valorar las pruebas, porque no soy juez. Y usted no está dándole seguimiento porque Laura Guerrero Pelleter, quien es la directora de la institución que brega con el tema de la corrupción, acaba de decir que las pruebas que ellos han presentado a el juez Mocoso Segarra son tan aplastantes y convincentes que ya no le cabe la menor duda que esa prueba posibilitarán que el juicio pase de la etapa de juicio preliminar para que este asunto en contra de Félix Bautista tenga que ir a un juicio de fondo. Yo prefiero esperar que sea la justicia la que decida sobre estos casos, porque cualquier cosa que uno haga o diga, creo que puede pecar de ligero, porque quizás no tenemos los datos tan a fondo como lo puede ver el juez. Así que yo prefiero que esperemos, sin juzgar a estos compañeros nosotros, sin tener la capacidad de pruebas contra ellos. En el otro sentido, yo te puedo decir que el compañero Leonel Fernández
como todo presidente de la República, tuvo luces y sombras. Todos lo tienen. Y yo creo que en la valoración de luces y sombras, él tuvo más luces que sombras. En el pasado, nuestro equipo, encabezado por el compañero Danilo Medina, apoyamos al compañero Leonel Fernández para que hiciera sus gobiernos y lo hiciera bien. Yo creo que ha llegado la hora de que el compañero Leonel Fernández entienda que es el momento de Danilo Medina. Es el tiempo de Danilo. Es el tiempo de Danilo porque así lo dice la población y porque además son ciclos históricos. Al compañero Leonel Fernández le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana y creo que lo hizo bien. Ahora le toca a Danilo Medina abrir un nuevo ciclo de la historia dominicana y un ciclo no puede ser de 4 años. Un ciclo, lo mínimo que tiene que ser es de 8 años para que él pueda dejar sembradas sus políticas, sus ideas en la República Dominicana. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de que el gobierno de Danilo pase a la historia como un experimento fugaz en la historia, como un buen recuerdo de la población, de un presidente que llegó, hizo cosas buenas, pero se fue rápidamente y no pudo dejar sembradas sus políticas. Se corre el riesgo de que esas políticas desaparezcan con sucesivos gobiernos. Yo creo que es el momento de que el expresidente Leonel Fernández apoye al compañero Danilo Medina, porque es lo que dice el sentido común, es lo que dice en este momento la práctica política. La gente lo que está pidiendo a gritos es la reelección del compañero Danilo Medina. ¿Y por qué lo hace? Bueno, lo hace porque siente una empatía con este hombre sencillo, humano, y se identifican con él y sienten que él merece seguir. Y nosotros estamos planteando el modelo norteamericano de los 2 periodos consecutivos y nunca jamás. No estamos planteando que el compañero Danilo Medina se eternice en el poder. Siempre he dicho que este modelo, el norteamericano, es el mejor modelo de elección presidencial que tenemos en América Latina. ¿Por qué? Es muy simple. Un solo periodo de 6 años, como en México, es demasiado para un presidente malo. Usted se imagina con un presidente malo a los 3 años y usted no poder sacarlo del poder, la desesperación que tendría la población de no poder sacar a un presidente que resulte malo. Pero un solo periodo de 4 años, como en Guatemala, es demasiado poco o muy poco para un presidente bueno, que es el caso de Danilo ahora mismo. El modelo norteamericano le permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. El modelo es tan equilibrado que permite la renovación de los liderazgos, porque como tiene un nunca jamás, por lo menos cada 8 años, el sistema obliga a una renovación del liderazgo político. En los 106 años, digo yo, en la historia republicana del país, en 106 años hemos tenido, 6 presidentes se han repartido como 106 años. Exactamente. Y es precisamente por eso, porque no tenemos ese sistema por el que usted está abogando, del cual usted es partidario. Además, este es un sistema que además de equilibrado, es altamente democrático y justo por un razonamiento simple. La población solo tiene un momento para exigir su derecho o para hacer ejercicio de su derecho, que es el día de las elecciones. ¿Qué resulta cuando un sistema electoral como el que tenemos hoy le impide castigar o premiar a un presidente? Le está cercenando, quitando ese derecho democrático que tiene. Todo pueblo debe tener el derecho de castigar a un presidente si considera que lo hizo mal, o de premiar a un presidente si considera que lo hizo bien. Con el modelo actual no existe esa posibilidad. En cambio, el modelo norteamericano de los 2 periodos consecutivos le permite al pueblo esa posibilidad. En Estados Unidos, 43% de los presidentes no pudieron reelegirse, porque la población simplemente consideró que no tenían la suficiente popularidad con ellos para reelegirse. Entonces,
el sistema del modelo norteamericano no es ni siquiera un modelo reeleccionista en sí, porque lo que le da es una simple posibilidad de reelegirse. Entonces yo creo que cometimos un error nosotros, la clase política, en la Constitución del año 2010 al eliminar este modelo, que es un modelo altamente democrático y justo, además de equilibrado, que permite la renovación de los liderazgos. Yo siempre he dicho que cuando hay cambio de políticos, deben venir cambio de políticas. Y es lo que hace la renovación. Entonces, nosotros pensamos además que este modelo norteamericano debe venir acompañado de 2 reformas más. ¿Cuáles son esas reformas? Número 1, la reforma de la ley electoral. Para que la ley electoral le ponga límites a los candidatos presidentes. Solamente a los candidatos a la presidencia. No, a los no así a los candidatos a senador, no, a diputado, a síndico o a alcalde y a regidores. No, lo que pasa es que hay aprehensiones en una parte de la población cuando un presidente es candidato. Porque siempre se piensa que va a usar los recursos del Estado. Entonces, en muchos países lo que hace es que la ley electoral le pone límites al accionar de los presidentes que son candidatos. Por ejemplo, hay países que lo obligan a que no pueda usar los vehículos presidencial, no puede inaugurar obras durante los periodos de campaña, etcétera, porque se considera que son ventajas que le da el Estado a un presidente en ejercicio. Por lo tanto, yo soy partidario de que se le quiten esas ventajas a un candidato presidente en la reforma de la ley electoral. Pero también estamos planteando un candado a la Constitución para que este acápite de la Constitución sobre la elección de un presidente no se pueda cambiar de manera alegre. Porque, bueno, hoy queremos la reelección del presidente Danilo y es muy popular, pero ¿y si mañana un presidente impopular quiere imponer una reforma antidemocrática? Un traje a la medida. Entonces no se puede. Nosotros estamos planteando que para cambiarse ese acápite de la Constitución se requiera el 90% de la matrícula congresional existente. Es decir, no la 2/3 parte, no, sino un 90%. El 90%. Eso es casi imposible. Eso garantizaría que ese sistema de elección presidencial perdurara en el tiempo y permitiera lo que hemos hablado, la alternabilidad, el nuevo liderazgo, la renovación, etcétera. Entonces, nosotros no solo estamos planteando el modelo norteamericano, sino una reforma de la ley electoral. Nosotros hemos dicho que en el pasado la gente tenía aprehensiones de la reelección porque entendía que la reelección era sinónimo de corrupción. Y lo que pasaba era que la reelección tenía solo un respaldo del 35% en este país. Es decir, 60% aproximadamente rechazaba la reelección siempre. ¿Qué pasaba cuando un presidente en ejercicio quería reelegirse? Bueno, le faltaban 15 puntos y él salía a buscar sus 15 puntos. Y evidentemente como presidente era inevitable que se utilizaran los recursos del Estado para conseguir esos 15 puntos. ¿Qué pasa con Danilo Medina? Que Danilo Medina de entrada, según las encuestas, tiene una intención de voto, no de simpatía, intención de voto de entre el 67 y el 76%. O sea que las elecciones, en caso de que Danilo sea candidato, sería simplemente para legalizarla, justificar para eso. Justificarla y legalizarla, porque es casi un plebiscito nacional. Es decir, ¿qué necesidad tendría Danilo Medina de usar los recursos del Estado con casi 70% de apoyo popular? O sea, se usan los recursos del Estado cuando usted tiene 35 y tiene que buscar 15 puntos. O sea, es decir, la reelección del presidente Danilo Medina, para mí, va a ser la reelección más democrática, más participativa de la población y la más barata de la historia dominicana. Pero esa reelección del presidente, esa reelección eventual del presidente Danilo Medina se podría materializar, aunque este movimiento, esta alianza que está tratando de galvanizar a Tuey de Can Jiménez, quien ha iniciado una cruzada visitando por un lado a Abinader, a Hipólito, a Miguel Vargas Maldonado y a otros líderes del espectro opositor. Aún así, aunque eso se estructurara, ese frente opositor, Danilo Medina lo vencería con suma facilidad.
Bueno, los estudios de opinión, o sea, las encuestas, dicen que sí. Y todo el mundo lo sabe. Solo hay que salir a las calles y preguntarle a la gente qué piensa. Lamentablemente, el sistema de partidos de la República Dominicana ha tenido una crisis en los partidos de oposición. Y digo lamentablemente porque no es bueno que el sistema de partidos se resquebraje, porque eso es lo que da pie a que vengan los llamados outsiders, que usted no sabe quiénes son, qué van a hacer, y que pueden pasar cualquier cosa en el país. Yo prefiero un sistema de partidos sólido, creíble, y digo que lo lamento porque lo que uno ve en las encuestas es que el PRD está muy maltrecho. El PRM acaba de nacer y acabando de nacer ya tiene signos de división interna, de malestares. El Partido Reformista ha dejado de ser una opción viable, real, desde hace ya algunos periodos electorales. Por lo tanto, digamos que el sistema de partidos del país, a excepción del PLD, tiene problemas serios. ¿Colapsó o está en vía de colapso? Creo que está en vía de renovación. Un semicolapso. Creo que está en vías de renovación, de cambio. Y nosotros en el PLD nos vemos en ese espejo. Y por eso nosotros queremos la reelección del presidente Danilo Medina, pero la queremos con el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Gedeón, ¿ustedes no tienen el temor de que aquí pueda suceder un movimiento fulgurante como ese que se está dando en España, como el que se dio con Sisisa en Grecia y se está dando en España con el movimiento Podemos, que lideran Pablo Iglesias, así como también Juan Carlos Monedero? Ustedes no tienen el temor de que eso acontezca aquí, porque hemos visto que incluso en América Latina, en tiempos no muy lejanos, sino recientes, se han estado dando fenómenos de que de buenas a primeras han aparecido como estrellas fugaces partidos políticos que han logrado coronar con la victoria su búsqueda del poder. Mira qué es lo que pasa. El tema de la gobernabilidad y de las crisis económicas y sociales en los países tiene que ver con el tema de las expectativas que se hace la gente de los políticos y luego de la capacidad o no de los políticos de cumplir esas expectativas. Cuando las expectativas son 10 y la capacidad de los políticos para resolver los problemas es 6, hay un déficit de 4. Y evidentemente que la gente, cuando no se les cumplen sus expectativas, sale a las calles a protestar. Se está dando un fenómeno con el PLD y con Danilo Medina. A pesar de la situación económica difícil que tenemos, de la situación difícil, de la situación si mundial, hemos crecido un 7% y pico, sí, pero sabemos para un crecimiento como nadie lo ha tenido, sí, en América Latina, pero sabemos que a la altura de Panamá solamente. Claro, sabemos que a pesar de ese crecimiento y de las medidas correctas que está tomando el gobierno, hay una deuda social que va a tardar un tiempo en nosotros poder cubrirla, de desempleo, de pobreza, de marginalidad, que la estamos enfrentando, pero sabemos que va a tardar un tiempo en resolverla. Y lo que quiero decir es que, a pesar de la situación todavía que tenemos en el país, la gente tiene esperanzas. Y eso es lo positivo. Cuando la población tiene esperanzas, no se lanza a las calles porque cree que el gobierno puede resolver los problemas. Cuando hay esperanza y confianza en el presidente, no hay razones para irse a las calles. La desesperanza y el pesimismo es lo que lanza a la gente a las calles. ¿Qué es lo que está pasando en España? 26% de desempleo en España, como nunca. Evidentemente que esto tiene que hacer que la gente busque soluciones. No creo, yo no veo en la República Dominicana en este momento ninguna posibilidad de que haya movimientos sociales que puedan alterar el orden social o el orden político del Estado. ¿Cuál es el tema sobre el cual versará tu exposición esta noche? La conferencia se llama Presente y Futuro del Gobierno del presidente Danilo Medina. Nosotros vamos a hacer un análisis de las políticas del presidente, cómo ha llevado su gobierno y las perspectivas de él continuar en el poder más allá del 2016. ¿Cuál es el banco de público de esta conferencia? ¿El danilismo? No, ¿ustedes han invitado al pueblo, han invitado a los PLDistas seguidores de Leonel Fernández, a los seguidores de Francisco Javier, a los seguidores de Reinaldo, de Temístocle, de Radamés Segura, etcétera, etcétera? Bueno, con Danilo se da un fenómeno extraño. Hasta los PRDistas quieren a Danilo.
No sé si usted lo ha visto en las calles. Hasta los PRDistas quieren a Danilo. Es decir, Danilo tiene una aceptación en todos los sectores. Vi a Blasmer, lo que se enroló en estos días. ¿A quién? Un connotado PRDista aquí. Entonces, lo que quiero decirles es, no, esta conferencia es para todo el pueblo dominicano. De hecho, lo que queremos incluso es que venga especialmente la gente prestante y la gente de la sociedad civil para que escuche, porque los PLDistas estamos convencidos y nosotros queremos darle los argumentos para que entiendan que esta reelección no es cualquier reelección. Porque muchas veces lo que se hace es que se intenta analizar la realidad de esta reelección a partir de la experiencia del pasado. Y si usted lo hace así, siempre va a decir, la reelección es mala, la reelección es corrupción, la reelección aquello, lo otro. Pero no, esta es una reelección muy diferente a las otras. Porque por primera vez, el 70% de la población apoya la reelección. En el pasado solo el 30% lo hacía. Lo que quiere decir que esta es una reelección altamente popular y democrática. Y nosotros lo que queremos demostrar esta noche en nuestra conferencia, que no hay temores con esta reelección y que el PLD tiene que poner su oído en el corazón del pueblo, que el comité político del partido tiene que poner su oído en el corazón del pueblo y que el compañero Leonel Fernández debe poner su oído en el corazón del pueblo, porque por encima de todo el PLD va a ir unido a las elecciones que vienen. Nosotros en el PLD tenemos una tradición. Primero, no llevamos al terreno político nuestras diferencias personales. Segundo, tenemos sentido de cuerpo. En tercer lugar, tenemos una militancia que tiene una especie de inteligencia colectiva que le permite en cada momento político saber cuál es el mejor candidato. Y en cuarto lugar, tenemos un comité político que es un organismo de dirección único en el sistema de partidos de la República Dominicana, que ha podido administrar el PLD con eficiencia y que goza del peso y la autoridad suficiente para dirimir los problemas y los conflictos en el PLD. Por lo tanto, a la oposición, que ni siquiera lo piense. En el PLD no habrá divisiones ni fraccionamientos, porque en el PLD iremos unidos a este proceso electoral a apoyar la reelección del presidente Danilo Medina. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, ha dicho que es prácticamente imposible este proyecto de embarcarse en la modificación de la reelección, de la Constitución, porque eso implica la aprobación de 5 leyes, la inversión de entre 500 a 800 millones de pesos para financiar el referéndum que hay que hacer. ¿Qué usted dice sobre esa apreciación de Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, que muchos lo han criticado porque él no debió haber estado opinando sobre una materia que debiera ser exclusiva de la gente que se opone a la reelección y de otros sectores, no de quien tiene la condición de juez? Yo lamento que mi querido amigo Roberto Rosario tenga esa opinión sin hacer un estudio más profundo de la Constitución dominicana. Quien lee la Constitución sabe que la Constitución no establece el referéndum como mecanismo de elección presidencial. Solo está establecido para moneda y banca, asuntos municipales y asuntos de nacionalidad. Incluso es tan taxativa que dice, y nunca para periodo revocatorio presidencial. Es decir, ese tema no está ligado para nada al tema de elección presidencial. La Constitución es muy clara que es solamente a través de una asamblea revisora. Es decir, se juntan en asamblea revisora las dos cámaras y ahí se plantea la reforma de la Cámara. Previa aprobación de una ley que diga cuál es el objeto de la reforma, los puntos que van a ser modificados. Y luego va a lo otro. No tiene que aprobarse una ley, porque la propia Constitución establece que la Asamblea Revisora tiene la capacidad de modificar la Constitución. Solo lo que tiene que hacerse, por supuesto, es un debate democrático donde todo el mundo opine y lleve sus argumentos al Congreso Nacional para que los congresistas, que son los soberanos, en este caso, que es una soberanía que le delega el pueblo, ellos decidan
la modificación constitucional. Hay gentes que creen que las constituciones son estáticas, que no cambian en el tiempo. ¿Pero tú no crees que el tiempo que ha mediado entre la nueva constitución que fue votada el 26 de enero del 2010 a este instante, muy poco el tiempo que ha transcurrido para una nueva reforma presidencial, hasta el punto de que el propio cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se ha manifestado en contra de la modificación de la Constitución para propiciar la reelección de Danilo Medina? Bueno, mire, lo que pasa es que yo creo que la clase política nos hemos excedido. Porque resulta que la población, el pueblo, es el soberano. ¿Usted sabe lo que es la soberanía? La soberanía es la capacidad de un pueblo de dirigir su propio destino. Lo que hace el pueblo con su soberanía es que se la presta a los legisladores y a los funcionarios públicos para que se la administren. Pero el pueblo nunca regala ni da esa soberanía. Él se la presta, le dice, mira, administrame eso. Pero cada vez que el pueblo quiere, él quita y coge su soberanía. Entonces, nadie puede decir que la Constitución está por encima del pueblo. Esa es una ley de leyes que no es más que un acuerdo que llega a la población a través de esta ley de leyes para organizar la sociedad. Pero ese acuerdo solo tiene capacidad para cambiarlo el soberano, que es el pueblo. En este caso, el pueblo lo que hace es que le delega a los legisladores. Por lo tanto, dado que Danilo Medina tiene más de 70% de apoyo, evidentemente que hay una soberanía nacional que está pidiendo la reelección. Por lo tanto, esa Constitución no está por encima del pueblo ni por encima de su soberanía. Tiene todo el derecho el pueblo de exigirlo y cambiarla. Y yo lo que le estoy pidiendo a los legisladores del PLD, que pongan su oído en el corazón del pueblo, porque yo no me imagino a un legislador que se vaya en contra de sus electores. Lo que están diciendo los electores de los legisladores es que quieren la reelección del presidente Medina. Imagínese un legislador que se vaya contra el 70% de los que van a votar por él. ¿Qué le pasaría a ese legislador? Evidentemente que no ganaría las elecciones. Yo les exhorto a los compañeros que pongan su oído en el corazón del pueblo, porque el pueblo, el único soberano, tiene todo el derecho de exigir que se cambie una constitución, que es una ley para organizar la sociedad, y si esa sociedad quiere organizarse de una manera, tiene todo el derecho democrático de pedirlo. Licenciado, hay funcionarios que han tenido un desempeño brillante, digno de elogio, como Gonzalo Castillo, como el ministro de Turismo, Francisco Javier García, y otros, usted mismo, en Indotel, pero hay otros como el ministro de Deporte, el ministro de Cultura, que han sido objeto de crítica continua por los errores que cometen, por la actitud obcecada que mantienen ante determinados problemas. Entonces hay gente que entiende que el 27 deben haber cambios. ¿Qué se está cocinando en ese sentido? Yo sé que el presidente Danilo es como una tumba a cal y canto y que actúa como el duque de Valentinois, César Borgia, que aconsejaba no decir lo que iba a hacer y no hacer lo que decía que iba a hacer. Bueno, mire, yo he aprendido que lo importante son las políticas y no los políticos. Lo que están funcionando son las políticas. Que hay políticos que tengan algunas deficiencias, sí, y otros no, eso se puede corregir. Y yo espero que si hay compañeros... Los políticos parece que no tienen como referente... Si hay compañeros que tienen alguna dificultad... No tienen como referente la entrega a cabalidad del presidente Medina y... Pero usted puede estar seguro que eso se va a corregir. Si hay algún compañero que tenga alguna dificultad, lo va a corregir. Lo importante son las políticas que se están llevando a cabo, que es lo que la población está premiando en este momento, con el apoyo casi plebiscitario para la reelección del presidente Danilo Medina. El pueblo no es tonto. Finalmente el pueblo no es solamente soberano, es sabio. Y esa sabiduría lo lleva a saber qué más le conviene en cada momento de su vida. Y ellos están seguros que lo que más le conviene a este país es la reelección del presidente Danilo Medina. Finalmente, me gustaría saber qué está haciendo Indotel para corregir algunos problemitas que hay con el surgimiento de algunas emisoras ilegales
Incluso aquí en Puerto Plata se dice que están en el aire en 2 emisoras que no cuentan con el permiso de ley de Indotel. Mire, ¿Qué ustedes están haciendo para evitar que eso continúe sucediendo en todo el país? bueno, mire, lo primero que nosotros hicimos fue equiparnos. La próxima semana estaremos presentándole al país los nuevos equipos de medición del espectro radioeléctrico. Porque si usted no tiene equipos de medición, usted se puede llevar de rumores y cometer actos de injusticia. Fulano está interfiriendo. Bueno, pero ¿quién lo dice? ¿Con qué medición? ¿Cuál es la prueba? Entonces nosotros con estos equipos de medición... Los afectados lo están diciendo, los propios propietarios de emisoras. Yo no niego que haya, hay emisoras ilegales y también hay interferencias. Lo que quiero decir es que nosotros hemos querido hacer las cosas correctas. Lo primero es tener los equipos de medición. Indotel, a partir de la próxima semana, va a salir a medir donde quiera que haya una queja de interferencia o de ilegalidad. Si la medición demuestra que realmente hay una interferencia y que quien está interfiriendo además está ilegal, nosotros cerraremos esas emisoras para hacer el cumplimiento de la ley. Usted puede estar seguro que nosotros vamos a hacer cumplir la ley. Hágale un llamado al pueblo de Puerto Plata para que le acompañe esta noche en su disertación. Bueno, al pueblo de Puerto Plata lo que yo tengo que decirle es que sigan llenando su corazón de amor por esta tierra y que sigan respaldando al presidente Danilo Medina, que él no le va a fallar. Danilo no le va a fallar al pueblo. Cumple su palabra y está lleno de amor por este país. Entonces usted está seguro de que Puerto Plata puede estar confiada en que la carretera Puerto Plata-Navarrete va, que la carretera turística Luperón va, que el hospital de Sosúa va, que el puerto va, que fueron obras que durante su campaña Danilo Medina le prometió a Puerto Plata? Danilo cumple su palabra, no tengo dudas. Gracias al licenciado Gedeón Santos, director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, quien se encuentra de visita en Puerto Plata en ocasión de una conferencia que va a dictar en la noche de hoy. Así que este programa los invita a que acompañen al licenciado Santos, quien además de director de Indotel es alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y ex diputado al Parlamento Centroamericano Parlacén. Así que gracias por la amabilidad de su sintonía, muy buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.